Buenas tardes, bienvenidos al webinar sobre software de cálculo lumínico y sistemas de iluminación de emergencia. Mi nombre es Jorge Alcántara, soy ingeniero electrónico, soy el responsable de marketing de esta línea de productos. Vamos a dividir la presentación, el webinar, en dos partes. La primera parte la voy a hacer yo, y sobre iluminación de emergencia, sobre la norma técnica peruana y sobre nuestra oferta. Y luego el ingeniero David Gamarra hará la presentación en sí del uso del software de cálculo lumínico con las librerías de las luminarias de emergencia Legrand. Todavía están ingresando a la sala, pero creo que igual deberíamos comenzar ya por respeto a los que sí están puntuales. Así que bueno, se van agregando y cualquier pregunta, por favor, la ponen en el chat para ir viendo y respondiendo las preguntas. Muchas gracias. Voy a apagar la imagen para que no consuma recursos y podamos ver mejor las diapositivas. Correcto. Entonces, comenzamos de una vez. Ya les digo, ya les dije, cualquier pregunta, por favor, la hacen por el chat. Bien. Luminarias de emergencia. Es importante que las luminarias de emergencia que se pongan en un lugar por nuestra salud, por la salud de las personas que están en ese lugar, sean luminarias de emergencia bajo norma, sea luminarias de emergencia reales, que funcionen cuando deben funcionar y que funcionen como deben funcionar. Ambas cosas son importantes y eso hay que tenerlo siempre bien presente. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos la idea equivocada de lo que es una luminaria de emergencia. No digo todos, no digo de ustedes de repente, pero sí mucha gente cree que una linterna recargable puede hacer las funciones de una luminaria de emergencia y no es así. ¿Correcto? Primero que nada, algunas definiciones. El alumbrado de emergencia en general se divide en dos grandes tipos: el alumbrado de evacuación y el alumbrado de reemplazo. La iluminación, que también se llama de emergencia, pero que se va a encargar de reemplazar la iluminación normal cuando hay tensión de red por otra forma de energía, ¿no? Normalmente un grupo electrógeno con gasolina como energía, como combustible, con combustible genera la electricidad para tener un alumbrado de reemplazo en ese caso. En cambio, el alumbrado de evacuación tiene una finalidad específica, que es que las personas puedan evacuar con el cuidado total por su salud un local, por más grande que éste sea. Entonces, el alumbrado de evacuación debe, primero que nada, alumbrar correctamente la ruta de evacuación. Por eso es que abajo dice alumbrado de las rutas de evacuación. Es más, la luz misma puede indicarnos el camino. Esa es la idea, porque a veces debe haberle pasado en alguna oportunidad un apagón o un temblor, uno se va por una ruta que no es la correcta y termina en un lugar equivocado. La misma iluminación de emergencia nos debe guiar junto con la señalética o las señales de seguridad, como está escrito ahí. La ruta de la iluminación de la ruta de evacuación junto con la señalética nos deben llevar correctamente a la salida. Y acá hay cosas importantes. Primero, tiene que iluminar bien, no tiene que iluminar mucho, es importante que ilumine lo correcto, tampoco mucho. ¿Por qué? Porque en un apagón
las pupilas se dilatan, ingresa más luz al ojo. Entonces, si uno se enfrenta de haber estado en un lugar con poca iluminación, se enfrenta repentinamente con una luz muy potente, la visión se va a nublar. Uno va a quedar enceguecido, y eso es muy peligroso, porque uno se puede tropezar, porque uno puede irse por un lado que no es el correcto, se puede golpear y es muy peligroso. El deslumbramiento es uno de los grandes problemas que hay que evitar en la evacuación de las personas. Junto al alumbrado de la ruta de evacuación está el alumbrado que le llamamos el antipánico. O sea, el alumbrado de un lugar que no es ruta de evacuación, pero que puede tener personas y que más bien las personas tienen que salir sin tropezarse. Entonces, una iluminación de un área que sea suficientemente buena como para poder ver obstáculos y poder salir de esa habitación hacia la ruta de evacuación. Eso es lo que llamamos un alumbrado antipánico. Y después están, por supuesto, zonas especiales, lugares especiales, alumbrado de alto riesgo. Eh, Zonas, por ejemplo, donde hay máquinas que pueden ser muy peligrosas, en donde un alumbrado normal antipánico puede no ser el más adecuado porque no es mucha la luz. Zonas que no se pueden detener, por ejemplo, una sala de operaciones. Entonces son zonas especiales. Si ustedes se dan cuenta, en este diagrama nosotros hemos pintado de otro color los cuadros, de un tono distinto, mejor dicho, los cuadros, alumbrado de rutas de evacuación, alumbrado antipánico y señales de seguridad. ¿Por qué? Porque ese es lo que vamos a hablar hoy día, no sobre las zonas de alto riesgo ni el alumbrado de reemplazo, sino el alumbrado de emergencia para evacuar y evitar el pánico. Eso es lo que nosotros estamos hablando hoy día. Vamos a ver entonces las características de una correcta luminaria de emergencia. Por favor, repito, si tienen alguna pregunta, ya hay más personas que se han añadido, que han entrado a la sala, bastantes más de las que con las que comenzamos. Por favor, cualquier consulta háganla por el chat de preguntas, porque esto es muy importante. Esta diapositiva es importantísima. Bueno, la primera es la norma, la 60598-2-22, es la norma técnica peruana, es una adopción de la norma internacional. Es muy importante que se adopten normas internacionales porque tenemos que integrarnos con el mundo, no aislarnos. Eso permite que los productos que se fabrican para todo el mundo también puedan funcionar para nosotros. Desde el tema funcional, de confianza, hasta económico, nos conviene integrarnos con el mundo. Por eso es que adoptamos la norma técnica IEC como norma técnica peruana. El comité lo formamos, estuve yo presente en el comité que hizo la norma técnica peruana, que hizo la adopción de la norma técnica peruana, de distintos fabricantes, representantes de la cadena, representantes del sector consumo y representantes de los fabricantes. Es una norma es muy buena y utilizada en todo el mundo. Bien, ¿qué dice esta norma? Cosas importantes, que debe actuar cuando la tensión cae en ese rango indicado entre 0.6 y 0.85 veces la tensión nominal, ni antes ni después, es el rango en donde debe actuar. Y otra cosa interesante es que no debe tener ningún interruptor entre las baterías que están dentro y las lámparas. Reconozcamos la diferencia entre una lámpara y una luminaria, ¿no? La luminaria es todo el artefacto y las lámparas son los dispositivos que dan la luz en sí, el foco, como llamaríamos nosotros. Solo que el foco, el término foco, se relaciona más con una lámpara incandescente, la de hilo de tungsteno, antigua, que prácticamente ya no se utiliza, ¿no? Luego se reemplazaron por lámparas fluorescentes compactas, y actualmente se utilizan LEDs por su alta eficiencia, lámparas LED. Entonces la luminaria contiene
la batería, el circuito integrado, las lámparas LEDs, el difusor, toda la carcasa. Esa es la luminaria, las lámparas son los foquitos que alumbran, son las lámparas LED en nuestro caso. Bien, no debe haber ningún interruptor entre la batería y las lámparas porque se corre el riesgo de dejarlas apagadas. Entonces ese es el gran problema. Si yo las dejo en una posición de apagado, y eso ocurre con las linternas recargables. Si ustedes conectan una linterna recargable y la dejan en la posición de encendido, como digamos para que funcione como si fuera una luminaria de emergencia, las lámparas van a estar apagadas. Si esta linterna, en cambio, la dejo en la posición de apagado, presiono esos interruptores y las apago, también van a estar las lámparas de esta linterna apagadas. O sea, no hay diferencia en la posición del interruptor, o sea, quiero decir, no hay diferencia en el resultado de poner en una posición o en otra el interruptor de las lámparas en estas linternas recargables. ¿Por qué? Porque cuando se está recargando, lo que interesa es que no se consuma la batería, simplemente se cargue. Entonces se apagan estas lámparas. El problema es que si por casualidad se deja en posición de apagado, cuando falle la energía eléctrica, que significaría exactamente lo mismo a desconectar la linterna, las lámparas no encenderían. La linterna no encendería. Entonces uno pregunta, ¿y por qué entonces tienen estos interruptores? ¿Por qué? La respuesta es muy simple, porque no son luminarias de emergencia, son linternas recargables, que se necesitan recargar apagadas. Una vez que se cargan, las desconecto y las guardo. Cuando tengo la emergencia, con la batería cargada, la saco y enciendo las lámparas de estas linternas para poder ver. Consulta, me hace una consulta. ¿Qué tiempo debe estar encendido ante un evento según la norma? Vean, la norma técnica peruana no indica el tiempo de autonomía. Nada. La norma técnica peruana habla de que durante el tiempo de autonomía declarado por el fabricante, el flujo luminoso debe permanecer constante. Eso es lo único que dice. No indica cuánto tiempo. Eso va más bien en los reglamentos. Y, por ejemplo, en la norma técnica de salud, por ejemplo, para todo lo que son hospitales y clínicas, indica que la iluminación de emergencia debe permanecer por lo menos 1 hora. En el reglamento de edificaciones también dice 1 hora, aunque hay un artículo, en el artículo 40, indica que debe ser de 1 hora y media, y inmediatamente después en el artículo 41 indica que debe ser de 1 hora. ¿Cuál es la diferencia? Que el artículo 40 de la norma A130 del reglamento de edificaciones habla, por lo menos de acuerdo a lo que se puede interpretar, eso lo dejo para que lo revisen ustedes con más detenimiento, refiere al alumbrado de reemplazo, mientras que el artículo 41 de esa misma norma se refiere a la iluminación para evacuación. ¿Cuántos lúmenes debe arrojar en un pasillo de evacuación? Me hacen otra pregunta. Lo que dicen los reglamentos, porque eso sí vamos a los reglamentos, y los reglamentos internacionales también lo dicen, es que en la ruta de evacuación, en el piso, a nivel del piso, en el punto menos iluminado de la ruta de evacuación debe haber un lux, no lúmenes, porque el lumen es el flujo luminoso total de la luminaria, lo que nos interesa es la iluminancia en el piso. Y la iluminancia mínima en el piso debe ser de acuerdo a todas las normas internacionales, las normas europeas, las normas estadounidenses. Inclusive la norma técnica de salud también indica que debe haber un lux mínimo en el piso a lo largo de la ruta de evacuación como mínimo. ¿Correcto? Eso es lo que dice los reglamentos. En la norma técnica peruana de iluminación de luminarias de emergencia no dice eso, simplemente que el flujo luminoso declarado por el fabricante debe permanecer constante durante todo el tiempo de autonomía. ¿Qué otra cosa es importante? Que no debe tener una luminaria de emergencia, no debe tener enchufe. No debe tener enchufe. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de desconectarlo. Se permite enchufes. La norma técnica peruana indica la posibilidad de poner enchufes para el caso de lugares, llama emplazamientos, lo llama así, lugares
de uso transitorio, no de uso frecuente ni permanente de personas, sino transitorio, donde uno va eventualmente a hacer algún trabajo. Ahí se puede utilizar enchufes, pero no cualquier enchufe, tiene que ser un enchufe de seguridad que no se pueda desconectar involuntariamente, porque si no, se descarga la batería y ya no tenemos iluminación de emergencia. Ya, como les decía, el flujo luminoso debe permanecer constante. Una pregunta más. Antes se usaba luz de emergencia con tomacorriente. Se usaba cuando en el caso se malograba la luz de emergencia, solo lo desconectabas y lo reemplazabas. Claro, pero eso está mal. Eso es una práctica equivocada. Pero ahora se ve que tiene que ser directo a la luminaria. La pregunta es cómo las cambio porque siempre va a estar con energía. Bueno, se baja la llave y se puede desconectar sin ningún problema. No, no hay ningún riesgo cuando se baja la llave de iluminación. Pero lo correcto es que esté permanentemente conectado. Debe estar conectado al circuito de iluminación o de... Sí, y más adelante está, bueno, estamos ahorita un poquito atrasados, vamos avanzando para rápidamente, me quería detener en esa diapositiva porque era muy importante, pero hay otras cosas más. Por ejemplo, el fabricante debe entregar las curvas fotométricas, eso es un requerimiento para poder hacer bien una iluminación de ruta de evacuación. La electrónica interna debe evitar la descarga prolongada de la batería para que dure, y también la carga prolongada cuando ya cargó debe aislar la batería para que dure, debe durar por lo menos 5 años, pero cada 3 meses se sugiere la descarga de la batería para comprobar que está en buen estado y volverla a cargar. De esa forma nos podemos garantizar con bastante seguridad que va a funcionar cuando se necesite. Tipos de luminaria de emergencia. Existen las no permanentes, que son las estándar, las que están apagadas cuando hay tensión de red, y cuando se va la tensión de red, se encienden. Esas son las que se llaman no permanentes, porque no están permanentemente encendidas. Y están las luminarias permanentes, aquellas que están encendidas con tensión de red y sin tensión de red. Cuando se va la tensión de red, se quedan encendidas también. ¿Y eso con qué se utiliza? Con señalética. Cuando las señales para la ruta de evacuación, salida hacia la derecha, las escaleras acá, salida de frente, en fin, esa señalética debe ser lo más recomendable que sea iluminada internamente. Y para eso se utilizan las luminarias permanentes. Y por el tipo de mantenimiento, están las estándar, aquellas que su mantenimiento, o sea, la descarga cada 3 meses se hace de forma manual, bajo la llave del circuito de iluminación, y espero el tiempo de autonomía declarado, si es de 1 hora, si es de 2 horas, si es de 3 horas, veo que permanezca encendido y luego las vuelvo a cargar, manualmente, totalmente manual. Normalmente hago esto un día que no hay gente para que no haya problema, puede ser un domingo, que no hay trabajadores en un lugar, y se comprueba el estado de la batería. Y están las luminarias LVS2, Legrand Vision System, como se llama, que son las del modo autotest, que solitas hacen su mantenimiento, solitas cada 3 meses, se cortan automáticamente la energía y se encienden entonces, y comprueban su estado, si es que la batería está en buen estado, si las lámparas están en buen estado, y si todo está bien, arrojan todo con un LED verde, una señal verde indicando que todo está bien. Además, estas luminarias LVS2 pueden estar en modo direccionable, es decir, que pueden configurar una red que se le asigna una dirección y que nos permite hacer la gestión mejor de los mantenimientos y del estado de la luminaria de emergencia. No del encendido, el encendido siempre es automático cuando falla la tensión de red. Entonces, bueno, ya les dije, cada 3 meses hay que hacer el mantenimiento de las baterías, es decir, descargar por completo. Y además, la automática hace una vez por semana la prueba de las lámparas. Las enciende por 15 segundos y las apaga, para comprobar que las lámparas en la luminaria estén en buen estado. Las 2 últimas preguntas las contesto al final. Por favor, ahí están los LEDs como indican el estado. Si está todo ok, es verde. Si hay algún problema, se enciende el LED amarillo. En las
luminarias de emergencia autotest. En las estándar no, en las estándar solamente está el LED verde indicando carga o indicando estado de emergencia, nada más. Esa es la conexión para responder a la penúltima pregunta. Lo recomendable es conectar la iluminación, la luminaria de emergencia al mismo circuito de iluminación del área que está protegiendo. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque el apagón puede producirse no por un apagón general, sino porque hubo una sobrecarga en la línea del circuito de luz, ¿no? Entonces, por cualquier razón, se tiene que evitar el pánico y si la gente tiene que evacuar, también. Es importante que entonces una luminaria de emergencia esté conectada al circuito de iluminación. Eso es lo recomendable. Me hacen otra pregunta, ¿qué tipo de batería debe contener una lámpara de emergencia? Bueno, eh, la norma permite hasta baterías de plomo, pero con válvula de protección, no cualquier batería de plomo, pero cualquier, de plomo con válvula hacia arriba, níquel metal hidruro, níquel cadmio, cualquier otro tipo de batería mejor. Eso ya depende del fabricante. Aquí hay una conexión de la iluminación de emergencia con un dispositivo que se llama el telecomando, que es un dispositivo para puesta en reposo. Por ejemplo, yo quiero hacer un trabajo de mantenimiento bajo la llave, se me van a encender las luminarias de emergencia, entonces yo desde ese telecomando que está en el tablero, ese telecomando que está aquí, en esta parte superior, puedo apagarlas para que la batería no se gaste. Bien, nuestra oferta Legrand, ya para ir terminando, tenemos una luminaria que se llama U21. Digamos, no es de lujo, es de calidad muy buena, pero tiene una estética no tan decorativa, pero muy funcional. Y tenemos de distintos lúmenes en no permanente y en permanente, de 70, 100, 160 lúmenes, y en permanentes de 100, 200, 350, 100 y 200 lúmenes con distintas autonomías también. Tenemos otra gama que es la Ura One, que sí tiene un cuidado mayor en cuanto a la estética. Funcionalmente ambas son iguales, solamente es un tema estético, la posibilidad de empotrarlo en el techo, por ejemplo, o ponerle un marco decorativo. Se le puede poner pictogramas. Aquí está el dibujo de cómo se empotraría, sobresale solo 1 centímetro. Me preguntan si la luminaria LBS2 cuenta con driver. No es un driver, en realidad es un concentrador que se conecta a la red LAN, la red de datos de la oficina, de donde esté, y que además por otros puertos, por otros pines, se conecta en bus hacia todas las luminarias de emergencia. Pero no es un driver en sí. Funciona, digamos, sí, como es un intermediario entre el protocolo SSS, que es propietario de comunicación entre ese dispositivo y las luminarias, y la red LAN de Ethernet, con protocolo Ethernet de la oficina. Pero sí necesita eso. Igual en Ura One tenemos esa oferta que, por supuesto, todo esto, toda la oferta, toda la gama Legrand la pueden ver en www.legrand.com.pe. Está nuestra oferta de luminarias de emergencia, en permanente y no permanente. Tenemos también luminarias estancas IP65 para exteriores, con esos flujos luminosos. Y las luminarias autotest. También tenemos luminarias autotest en U21, en Ura One y en B65. Aquí algunos esquemas de cómo conectar la U21, por ejemplo, con un marco para empotrar lo que quede más decorativo. O sea, se puede hacer eso también. Ya le da un valor estético mayor. Y los accesorios de la Ura One, que tiene más accesorios, por supuesto. Aquí también. Accesorios colgante, empotrado con pictogramas, sobreponer con pictograma.
Y, bueno, las herramientas de diseño. Acá tenemos dos. Utilizar las curvas fotométricas y la biblioteca de Dialux. Las curvas fotométricas las entregamos y con eso hacemos el cálculo. Un cálculo bastante simple. Solamente utilizar las curvas fotométricas utilizando esta formulita que está ahí. Pero, claro, uno dice simple la fórmula, pero a la hora de llevarlo a cabo puedes tener muchas complicaciones. Entonces recomendamos utilizar Dialux, un software de cálculo lumínico. Y justamente para eso dejo la posta a mi colega el ingeniero David Gamarra, que va a encargarse de la demostración de cómo hacer eso que matemáticamente puede ser complicado con el software Dialux y las bibliotecas de Legrand. Muchas gracias. Lo dejo con el ingeniero David Gamarra. La parte práctica, vamos a usar el software Dialux. Voy a apagar mi cámara también para mejorar la calidad de video. Ustedes pueden descargar de forma sencilla este software, es gratuito. A ver, por favor me confirman si se ve la pantalla. ¿Sí? Ya. Estamos acá en la pantalla de inicio del Dialux. Lo que tendríamos que ver es las opciones. Si es la primera vez que estamos usando este software, entonces vamos a ir viendo de a poco. Tengo la opción de abrir un proyecto existente, abrir último proyecto, hacer un proyecto de interior, un proyecto de exterior o un proyecto en calle. Vamos a ver la opción nuevo proyecto. Como pueden ver, está acá la pantalla con las dimensiones. David, ¿Se ve o no se ve? no, no se está viendo, disculpa. A ver, ahí, ¿se ve? ¿Me confirman, por favor? Jorge, ¿se ve? Ya, ahora. Todavía. Todavía. Hacemos. Ok. A ver, No. un momento. Ya, voy a ver qué se puede hacer. Ya, ahora sí. Nada. ¿Se puede ver todavía? A ver, creo que sí, ahí sí está tu pantalla ya. Ya, perfecto. Sí, A ver, listo. no voy a minimizar esta pantalla en la parte superior derecha. A ver, lo que estamos viendo acá es el área donde yo voy a trabajar, o mi local, el ambiente donde yo voy a hacer el trabajo. Acá tengo los datos de dimensiones, longitud, anchura, altura. Vamos a modificar, a ver, para jugar. Pongamos que sea una altura de 2,5 metros, un largo de 10 metros y el ancho de 3,6. Lo doy en el botón aceptar. Entonces ya tendría este área de trabajo. ¿Qué más voy a hacer? Voy a abrir mi local y voy a fijarme en este punto que es importante, el plano útil. Si se fijan, aparece una altura de 0,85, o sea, más o menos la altura de un escritorio. Como yo estoy haciendo un cálculo para luces de emergencia, mi cálculo tiene que ser al ras del piso. Entonces, el valor de la altura tiene que ser 0. ¿Ya? Mi plano útil va a ser altura 0. Esto tenemos que modificar. Después, el suelo usualmente no es negro, es claro. Entonces, lo voy a dar una opción de un claro.
con grado de reflexión 93. El techo también, ¿no? El techo usualmente es blanco. Acá voy a abrir las superficies y selecciono las paredes y también les voy a colocar un tono claro. Entonces ya tengo mi pared con el tono adecuado. El siguiente punto es en la parte superior, tengo las opciones y busco la sección de selección de luminarias. Y acá tengo la opción de buscar en archivos la fotometría. Yo ya lo tengo acá, el archivo, simplemente voy a escoger. Y yo ya tengo mi archivo acá. A ver. Voy a utilizar la última luminaria, es la Legrand Urawan. Ahí podemos ver. Entonces, lo siguiente es voy a picar en el área de trabajo. Le hago clic secundario, insertar luminarias. Y voy a hacer una disposición individual, ¿ya? Vamos a empezar por haciendo una disposición individual. Entonces, acá ya tengo la luminaria. Más o menos para ver la ubicación, está en el techo. Y podemos ver si selecciono, inserto, y al hacer clic acá en la representación de 3D me permite saber cómo es la curva fotométrica. Para entender un poquito esto vamos a ver la vista en 3D. Este sería la vista 2D, este sería la 3D, pero el siguiente punto es, vamos a hacer el cálculo lumínico, inicio de cálculo. Ya, esta es la superficie y esta es la lámpara de emergencia, la luminaria de emergencia. Voy a seleccionar este icono de representación 3D para la distribución fotométrica y fíjense la curva que Jorge comentó, ¿no? La curva fotométrica de este producto. Entonces, si uno compara luminaria versus luminaria, cada luminaria de cada fabricante tiene su curva fotométrica. La ventaja de la solución que nosotros ofrecemos es que nosotros proporcionamos la curva fotométrica y esto permite también al usuario para que pueda colgar la información a este software y hacer el cálculo lumínico. Si volvemos a la vista 2D, haciendo clic acá, vemos que la lámpara está no en una posición horizontal, sino una posición vertical. Entonces, si yo quiero hacer que gire, busco en rotación y voy a jugar con las opciones. Acá, por ejemplo, le he puesto en esta luminaria una rotación de menos 90. Si yo le pongo 90, gira para esa posición. Vamos a poner acá. Entonces fíjense cómo puedo yo jugar, pero yo quiero hacer un giro adicional. Muy bien. Entonces mi luminaria está en el techo, pero está ya de forma horizontal. Vamos a hacer el cálculo. Y vamos a ver cómo afecta esta nueva disposición al cálculo lumínico. La luminaria está ahí. ¿Qué más puedo hacer para ver si estoy llegando a los valores que me piden? Puedo hacer clic acá en este icono que es representación en colores falsos. Yo he configurado estos colores. He puesto la media naranja 10, por debajo en color amarillo 8, verde 6, 4, 2 y 1. Pero cuando esté por los 10, por 15, por ejemplo, es rojo, 20 en blanco. Y fíjense qué es lo que me está proporcionando esta lámpara.
y hago clic acá para poder hacer la rotación y ustedes puedan ver un dibujo de cómo se está comportando en el ambiente y cuánto me está proporcionando. Con esto puedo saber que en la parte baja tengo un valor de 20. Por el perímetro tengo un valor de 15 y a los bordes tengo 10 y ya más alejado tengo 8. Cuando yo quiero presentar la información para poder explicar cuánto es mi valor medio, lo que tengo que hacer es presionar Output y como ya inicié el cálculo, lo que tengo que hacer es imprimir el output en hoja simple. Si se fijan, como se mencionó por los colores, ¿no? En este informe básico me sale 20 luxes debajo de la luminaria, 15 como una aureola y en los extremos 10. Tal vez más alejado ya estaría bajando un poco a 8. Acá me menciona todos los datos, ¿no? Por ejemplo, la altura es 0 a nivel de piso. Esto es lo que más me debe interesar. En la superficie, el valor en lux es medio, el EM. Me está mencionando acá que en el plano útil tengo 13 luxes. O sea, si por ejemplo el cliente me pide 10 luxes, con una sola lámpara en todo este corredor de largo 10 y ancho 3.5 a una altura de 2.5, yo estoy llegando a 13. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a modificar, voy a borrar la luminaria. Y el área del el local lo voy a modificar. ¿Cómo puedo modificar? Hago clic secundario, elaborar geometría de local y acá tengo más opciones. Entonces cuando ya entre esta opción, lo que voy a hacer, vamos a ponerle un largo de 20, el doble, ¿ya? Igual a una altura de 2.5. Como pueden ver, ya mi área de trabajo, la ruta de evacuación que estoy trabajando ha cambiado. Vamos a hacer clic dentro del área de trabajo y voy a hacer una disposición ya no individual sino en línea. Ya, ahí podemos ver montaje, hago clic en montaje y voy a colocar cuántos voy a colocar, 2 unidades, ya para hacer la prueba. Entonces ya agregué la luminaria o el grupo de luminarias, ¿no? Un par de luminarias. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, entonces selecciono el output, inicio el cálculo. Acá tenemos un corredor ya con 2 luminarias de emergencia. Lo siguiente es, si desean puedo eliminar la curva fotométrica. Vamos a ver la representación de colores falsos. Fíjense lo que está generando esta lámpara de emergencia, ¿no? Entonces, por los colores que vemos en la parte superior izquierda, si está de color naranja estoy llegando a 10 y fíjense que estoy sobrepasando, ¿no? Vamos a ver en el informe, otra vez en Output, en la parte inferior, imprimir Output en hoja simple. Y acá podemos ver que estamos llegando también a 13. ¿Con cuántas luminarias? Con 2 luminarias Ura-1 de 200 lúmenes. Entonces eso podemos nosotros ir demostrando.
A ver, hago una pregunta. ¿Qué pasa si la lámpara no se instala en el techo, sino en la pared? Vamos a hacer el cálculo, la prueba. A ver, fíjense por favor, estamos viendo que acá está en el techo. En realidad, toda lámpara, como toda luminaria, la mejor distribución fotométrica es en el techo. Por ejemplo, si usted ingresa a su casa y tiene una lámpara, una luminaria en el techo o en la pared, la que le va a alumbrar y la distribución correcta va a ser la que está instalada en el techo. La que esté instalada en la pared también le va a iluminar, pero tal vez no va a ser la misma capacidad. Vamos a hacer la prueba. Estas luminarias las vamos a instalar ahora no en el techo, sino en la pared. Ya, vamos a hacer el cambio. Para ello vamos a ver de la vista 3D a la vista 2D. Después vamos a seleccionar la disposición en línea de las lámparas y vamos a ver acá algunos datos. Rotación. Tenemos que hacer una rotación de 90 grados. ¿Ya? En la coordenada ya le he puesto 90 grados, que estaba a 0, y lo estoy colocando a una de las paredes. ¿Ya? A ver, sugerencia. Lo instalo si desean para hacer la prueba en el techo, o perdón, a la altura de 2.5 en la pared, o tal vez lo puedo bajar un poquito, 2.40. A ver, ¿qué opinan? Para hacer el cálculo. Si no, escojo yo. Usualmente cuando instalan en la pared puede ser de 2 metros a 2 metros y medio, no hay problema. Ya, como nadie comentó, vamos a dejarlo en 2,5, ¿ya? Muy bien, el siguiente paso va a ser, tenemos que en el output iniciar el cálculo, que corre el software. Ya. Acá está la curva. Hay un detalle, que yo estoy perdiendo iluminación porque no voy a instalar la lámpara de emergencia pegado al techo. Entonces voy a bajarlo siquiera 10 centímetros, ¿ya? Entonces voy acá en la disposición de línea, en altura de montaje, y en vez de adosado pongo definido por el usuario. Le voy a colocar 240. Muy bien, ahora otra vez hago el cálculo. Ya. Muy bien, entonces acá ya no estamos desperdiciando mucho la iluminación de la curva fotométrica. Podemos ver, fíjense cómo es la fotometría. Se está viendo de costado porque está colocado en la pared. ¿A cuánto estamos llegando? A ver, vamos a ver en qué nos imprime el output en hoja simple. A ver, debajo de la luminaria estamos en 16, 14, 12. Y como se comentó, lo que nos interesa a nosotros es el valor medio. ¿Cuántos luxes está en el plano útil? O sea, en la media, en la ruta. Y me está botando un valor de 12. Versus lo anterior, cuando lo coloqué en el techo, me estaba botando un valor de 13. Pero ambos están superior a 10 y el cliente, no, el usuario final o la empresa no me va a reclamar porque estoy de más del valor mínimo que me están pidiendo. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Ya, miren, para ver cómo descargar, voy a compartir mi pantalla. Estamos acá en Google y escriban nomás Dialux. Es gratuito, cualquiera de los dos, acá, Dialux Dial. Y entramos a la página de Dialux.
Bueno, me piden cookings y tengo la opción de descargar el Dialux, ¿no? Puedo descargar de acá. Ahora, hay dos opciones también para descargar. El Dialux 9 o el Dialux 4. Para lo que estamos haciendo, suficiente descargar con Dialux 4. No hay problema. No hay problema. Entonces, cuando tenemos ya el Dialux 4, podemos trabajar en ese entorno. No estoy seguro si hay aplicativo para celular. Este software no es muy pesado, así que no hay problema. Lo único que tendrían que saber es un poquito la maña o el expertise con respecto al AutoCAD. Porque si ustedes tienen un plano de AutoCAD, ese plano de AutoCAD tiene que estar sin muchos bloques basura. Tienen que purgarlo y guardarlo como una versión AutoCAD 2010. Yo les voy a mostrar el ejemplo de cómo es que uno puede cargar un plano en AutoCAD. ¿Ya? A ver, estamos acá en una vista 2D. Vamos a Archivo, Importar, y acá selecciono Archivo DWG. Entonces acá tengo que buscar dónde voy a encontrar. A ver, piso 2, ¿ya? Este es un archivo que ya lo he trabajado, que está en AutoCAD versión 2010, así que debería cargar. Y ahí pueden ver. Le doy en siguiente. Ya, esto tiene que percatarse, es importante, no pueden abrir el archivo como centímetros, sino en unidades metros. Le dan siguiente y otra vez siguiente. Ahora, en este archivo, lo que tenemos es el ubicar dónde está colocado el plano. Fíjense que el plano no está donde yo estoy colocando la disposición en línea. Entonces voy a eliminar las luminarias. Acá estoy eliminando las luminarias, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, voy a hacer clic en el local. Y en clic secundario le hago elaborar geometría de local. Ya está la geometría local y me va a pasar estos 4 puntos que he tenido. Bueno, ¿para qué me sirve? Porque yo puedo mover, fíjense. Yo puedo mover y indicar dónde estoy en el plano. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo hacer una geometría nueva. Fíjense lo que voy a hacer, ¿no? Le doy a aceptar. Entonces ya mi nueva geometría está en esta parte, ¿no? Ya tendría que hacer un cálculo en este plano. Pero quiero mostrarles un plano que se ha trabajado para que puedan ver cómo sería un archivo ya elaborado de un proyecto anterior. Ya, a ver, les voy a compartir para que ustedes también puedan ver. Y también podamos ver cómo es un proyecto de este tipo en Dialux. A ver, el piso 6. Fíjense por favor, este es un proyecto que, bueno, se trabajó también para un cliente, hicimos el cálculo, pero fíjense por favor los valores que pudimos obtener con nuestras lámparas de emergencia. O sea, pudimos optimizar su valor. Vamos a poner acá en este plano en una vista 2D. Fíjense que acá ya está el AutoCAD. Si yo deseo quitar el AutoCAD, simplemente haría clic acá en quitar mostrar indicador de DWG. ¿Sí? Y ahora ya está. Esas líneas en verde son las rutas de evacuación. Y esto sí, y acá incluirían las lámparas de emergencia. Fíjense por favor. ¿Ya? Y sobre eso se ha dibujado los bloques. Esta curva, esta recta y todo ello se ha hecho agregando paredes
con el Dialux, ¿sí? Entonces, cuando yo hago mi cálculo lumínico, tengo que ver si estoy llegando a los valores que me están pidiendo de 10 luxes. A ver, voy a activar acá la representación en 3D y pueden ver que se están encendiendo las lámparas de emergencia. Están colocadas en el techo. Vamos a ver una vista de 3D y también voy a activar para que ustedes vean. Fíjense, por favor. Entonces, este es el proyecto y acá está toda la ruta de evacuación. Entonces, lo único que necesito es que este software Dialux me bote el valor medio y que eso me sirva de respaldo para hacer mi diseño o poder mi propuesta mostrarla de manera más profesional. A ver, para que se pueda apreciar incluso mejor, voy a hacer clic acá en representación en colores falsos y ustedes pueden ver, ¿no? Estoy escogiendo el color en la tablita en la parte superior izquierda. El color naranja es el 10, el rojo 15 y blanco 20. Y por debajo ya tendría otro valor. Entonces fíjense por favor que yo estoy sobrepasando en algunas zonas incluso este valor de 10, ¿no? Se puede apreciar. Voy a ver entonces en el output, ya como este proyecto ya inició el cálculo, ya no lo voy a volver a hacer iniciar el cálculo, pero sí voy a imprimir el output para saber el valor. En este proyecto se trabajó también con la lámpara o la luminaria de emergencia Aura One de 200 lúmenes. Acá podemos ver los valores. La altura de montaje local fue de 2.40 metros. Y fíjense por favor la media, ¿no? Tengo una media de 13. ¿Con cuántas lámparas pude hacer? Con 16 lámparas Aura One. Y pude llegar al valor. No solamente llegué a 10, sino sobrepasé el valor. Entonces el cliente instaló y no tuvo ningún problema con este diseño, ¿no? Entonces ustedes, estimados, pueden ver cómo uno puede hacer el cálculo lumínico con este software. A ver, ¿puedo yo indicar la ubicación de las lámparas? Sí. La ruta, el cálculo es en la ruta de evacuación. Sí, debería ser en la ruta de evacuación. Este ambiente que estamos viendo acá es la ruta de evacuación. Podemos ver acá en el plano, en vista de planta. Y si yo solamente evalúo esta ruta, es incluso mayor, ¿no? La idea es ver la ruta de evacuación. O sea, las zonas donde no es ruta de evacuación, no las estoy considerando. Podemos ver otro ejemplo para que puedan ver a ver, de cómo está funcionando el piso 8. La idea es que la ruta de evacuación tenga una media de 10 luxes. Y con esto estarías sobrepasando ese valor. Lo que podríamos ver también para que ustedes puedan entender un poquito más, porque ahorita lo estamos viendo un poco rápido, acá incluso está más el detalle de la ruta de evacuación, es hacer un taller. Tal vez podríamos ya programarlo porque estamos ya a mediados de noviembre para diciembre. Fíjense por favor acá. Si yo pongo una vista de planta, entonces yo estoy haciendo mi cálculo solo en la ruta de evacuación. Ahí pueden ver, netamente ruta de evacuación. No estoy dentro de los ambientes. Solamente es la ruta de evacuación. Ahora, cuando hago este cálculo, fíjense por favor a qué niveles llego. En la parte gráfica, ustedes pueden ver en mi tablita que mínimo es 15 o 20. Menos no estoy llegando.
Entonces hago clic en el output, imprimir hoja simple, y fíjense a qué nivel estoy llegando, a 31. Eso quiere decir que incluso o tengo la opción de bajar el nivel de la lámpara, de repente de 200 a 90, o puedo incluso colocar menos cantidad de lámparas de emergencia y cumpliría tranquilamente los 10 luxes. O sea, yo estoy llevando a un valor de 31 luxes con 15 URA1. Y entonces podemos ver que esta solución es robusta, es buena, y la opción que estamos dando es mucho más profesional, ¿no? Estimados, entonces de esta manera estamos finalizando esta presentación. Si tienen algunas consultas, tal vez lo podemos ir aclarando. A ver, una pregunta dice: al ubicar una de esas luminarias de emergencia, ¿no afecta la distribución de luminarias que siempre van a estar encendidas? Recuerden que el cálculo lumínico es cuando hay un incidente, no hay energía, y entonces ya las luminarias tradicionales no funcionan. Es solamente luminarias de emergencia. La uniformidad recomendada en las normas es de 1 a 40, es decir, punto más iluminado. A ver, cuando hablamos de la norma, y eso es lo que habló Jorge, ya no se va a repetir, pero lo que sí podemos hablar es, con 10 luxes, en la práctica, es muchísimo más. Incluso podríamos tener el problema de que tanta luz nos evite poder salir por la ruta de evacuación. Con 1 o 5 sería suficiente. Entonces, eso se podría ver tal vez como normativa. Esta clase está grabada. Probablemente en la noche o mañana se va a colgar en internet, se va a transmitir y ustedes pueden repasar. Y ahí van a poder ver la información. Como les comentaba, tal vez podríamos programar hacer un taller para poder hacer un diseño. Por ejemplo, hoy por el tiempo no hemos visto cómo de un plano en AutoCAD yo puedo hacer la representación, agregar más paredes y todo eso. Podríamos tal vez hacer en un taller adicional. No hay ningún problema. Gracias más bien por su tiempo y esperamos también sus comentarios en qué podemos seguir mejorando. La idea es las novedades que el grupo Legrand esté sacando podamos compartir y ustedes puedan tener también al día la información. Muchas gracias. Buenas noches.